Quiero invitarlos a que vayamos a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 1. Dice así, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le escribe a Timoteo, quien le dice que es su hijo, ¿verdad? Su hijo en la fe, ¿verdad? Probablemente porque Timoteo es un hombre joven. Ahora, joven para los estándares bíblicos probablemente era un hombre de 35, 40 años. Pero un hombre joven que está como pastor de una iglesia en Éfeso, que está siendo atacada desde adentro y desde afuera. Y entonces, probablemente Timoteo esté afligido, apesadumbrado, ansioso, con todas las cosas que está enfrentando. Entonces, Pablo no solo le escribe a Timoteo para animarlo y exhortarlo, pero le dice en estos versículos una de las maneras en la que Timoteo debe sostenerse y debe luchar. Y le dice en los versículos 13 y 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y le dice en el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de sanas palabras. Más adelante en la clase vamos a ver, no hoy, pero más adelante vamos a estar viendo qué es lo que Pablo quiso decir con esas sanas palabras. Porque lo que quiero que veamos en estas semanas que vamos a estar estudiando juntos es el confesionalismo. Y vamos a ver el confesionalismo. Los que nos visitan, nosotros somos una iglesia confesional, es decir, nosotros hemos abrazado una confesión de fe histórica. Y lo que queremos estudiar en estas semanas es el confesionalismo, no como una opción para la iglesia, sino como un mandato divino. El confesionalismo es un mandato de Dios para la iglesia. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y lo primero que quiero hacer es hacer estas preguntas. Primero, ¿cuántos aquí de los miembros son miembros desde hace más de 10 años? Levanten la mano.
Muy poquitos. ¿Cuántos aquí son miembros desde hace 5 años o menos? ¿O 5 años y más? Muy poquitos también. Pregunto esto porque nosotros como iglesia hemos estudiado este tema del confesionalismo antes. Primero en el 2014, cuando vimos una serie que se llamaba ¿Por qué soy bautista reformado? Pues muchos no la han recibido, no la vieron. Y ahí estudiamos las confesiones. Estudiamos por qué son importantes para la iglesia. Y hace 5 años tuvimos una conferencia en donde yo di una exposición sobre la necesidad de las confesiones para celebrar los 502 años de la Reforma Protestante. Entonces muchos de aquí nunca la vieron ni la escucharon. Entonces, es claro, y además, bueno, para que vean la importancia que los pastores, o cómo los pastores entendemos la importancia del confesionalismo para la iglesia, que no solo hemos dado clases o exposiciones, aquí cada año se expone un capítulo de la confesión de fe, y cada último mes, cada último domingo de mes, desde hace creo 4 años, 3-4 años, se predica un sermón de alguna de las doctrinas que confesamos nosotros. Entonces, para los pastores es algo importante, pero lo que queremos es que ustedes entiendan por qué. ¿Por qué es importante el confesionalismo para una iglesia? No solo les digo porque es un mandato de Dios, y eso lo vamos a ver, pero también es muy importante y necesario para la iglesia. Y es claro por esta simple encuesta que acabo de hacer que es necesario estudiarlo también en este año. Porque hay muchos entre nosotros que son miembros desde hace poco que nunca han estado expuestos al tema del confesionalismo. Y necesitamos enseñarlo. La realidad es esta: el confesionalismo es importantísimo para la iglesia. No solo nuestra iglesia, sino cualquier iglesia que desea serle fiel al Señor necesita ser confesional. El cristianismo involucra no solo un código moral, involucra el cristianismo no solo un culto, sino que para que sea cristianismo se requiere de un credo. El cristianismo es un credo, un código y un culto. El cristianismo no existe si no hay un código de ética, un código moral. No existe, no hay cristianismo. El cristianismo no existe si no hay un culto, si no hay un Dios al cual nosotros le demos adoración. Y tampoco hay cristianismo si no hay un credo, si no hay algo que confesamos. Entonces el cristianismo consiste en un conjunto de creencias, un código moral que guía la vida del creyente y un culto por medio del cual el cristiano adora al Dios que describe el credo y cuyo carácter es reflejado en el código moral. Entonces, por eso vemos que una confesión de fe, un credo, es vital para la salud espiritual de la iglesia. Mi meta para esta clase, de una vez lo digo, si esperaban los slides de Jeffrey, lo intenté, pero no pude. Entonces, me disculpan. Entonces, mi meta para esta clase es primero definir lo que es una confesión de fe, ¿verdad? Después, mostrar las razones en las próximas clases por las cuales hoy en día algunos rechazan las confesiones y los credos históricos. ¿Por qué? Después, enseñarles que el confesionalismo no es un ataque a la doctrina de la sola escritura, como muchos dicen. Y lo peor de todo es muchos que están en iglesias reformadas dicen que las confesiones son un ataque a la sola escritura. No, las confesiones son la implicación de la sola escritura. Sanas palabras. Retén la forma de las sanas
palabras, le dijo Pablo a Timoteo. Entonces la confesión es el resultado de ir a las Escrituras para la iglesia. Y eso lo vamos a ver también. Es lo que los padres de la iglesia llamaron la regla de fe. Y vamos a ver cómo los padres confesaban esa regla de fe en sus iglesias. Vamos a ver la utilidad de las confesiones en el pasado y vamos a ver el caso específico de Arrio y cómo luchó la iglesia contra Arrio en este hereje, ¿verdad? Para derrotar su herejía. Y veremos también la utilidad de las confesiones en el presente. ¿Ok? Y veremos cómo las confesiones nos cuidan a nosotros para no desviarnos de la verdad. Entonces, ¿qué diríamos nosotros de la siguiente afirmación? No tenemos credo ni confesión, sino solo la Biblia. Amén. ¿Quién dice amén? Lo que vamos a ver es que esa frase no es ni sabia ni aplicable a la realidad de la iglesia local. Y sobre todas las cosas, no es bíblica. Esto no es bíblico, hermanos. Por ejemplo, hoy el pastor Eric se va a parar aquí y va a predicarnos de Primera de Pedro, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si él hiciera esto? Viene el pastor Eric, hermanos, por favor buscamos y hagamos el ejercicio, vamos todos a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Y dice el pastor Eric, vamos a continuar a partir del versículo 18. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Cierra la Biblia, la pone y dice, amén, hermanos, vamos a orar. Y ora y nos despide. ¿Qué haríamos nosotros? Eso está bien. ¿Ya? Solo escritura, dirían algunos. Leyó la Biblia, oró y nos vamos para la casa. Ese es un sermón. ¿Es eso lo que Dios le pide a la iglesia hacer cada domingo? ¿O qué pasa si el pastor Ronnie en la tarde viene y nos dice lo mismo? Hermanos, llegamos al ejercicio, Romanos capítulo 4, vamos a leer las escrituras. Romanos capítulo 4. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la fe que nos ha dado, por la fe que nos justifica.
Bendícenos, llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Es eso de nuevo lo que Dios le pide a la iglesia que hagamos? Es la escritura, la que hemos leído. Pero es eso lo que Dios le pide a la iglesia que haga. La Biblia, mis hermanos, necesita ser interpretada. La Biblia necesita ser interpretada. La doctrina de la sola escritura a la cual nosotros tanto nos aferramos y por la cual tanto luchamos, implica y necesita no solo que haya un estudio, sino también una interpretación de sus palabras. Todo hereje tiene su texto bíblico. ¿Ustedes sabían eso? Todo hereje puede defender su herejía de la Biblia. Como vamos a ver, Arrio lo hizo. En Juan 1:18 dice que Cristo Jesús es el unigénito del Padre. Y Arrio decía, amén. Y le preguntaban a Arrio, ¿cómo? ¿De dónde sacó usted eso? Que Cristo es una criatura de Dios. El Hijo dice, Juan es el unigénito del Padre. Es el monogenes en griego. ¿Cómo luchó la iglesia contra esa herejía? Bueno, entendiendo que las palabras, ese término monogenes tenía que ser interpretado a la luz de la Biblia. Entonces, todo hereje tiene su texto bíblico. Por eso la importancia de interpretar la escritura. Dios no nos dio la escritura para simplemente leerla y ya. No, Dios nos la dio para que la interpretáramos, para que la entendiéramos. El error de Arrio en el siglo IV es que él estaba interpretando ese término fuera de la regla de fe de la iglesia, fuera de la forma de las sanas palabras que la iglesia había recibido de los apóstoles. Los apóstoles enseñaron que Cristo es Dios y hombre. Él no fue creado. La respuesta de la iglesia fue confesar la doctrina de la generación eterna del Hijo, monogenes, la generación eterna del Hijo. No interpretaron esas palabras o ese término como que Cristo fue la primera criatura de Dios, como decía. ¿Por qué? Porque la iglesia recibió una forma de sanas palabras, recibió una regla de fe, una tradición de interpretación escritural. Y el que se sale de eso, se ha salido de la fe. Entonces, por ahora lo que quiero mostrar es que esa afirmación, no tenemos credo ni confesión, sino solo la Biblia, es una locura. De nuevo, aquí no quedaría nadie si empezamos los domingos solo a leer pasajes y nos vamos para la casa. Para que sea un sermón, el sermón debe ser una exposición de la interpretación de un pasaje bíblico. Eso es un sermón. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros. Que se explique lo que Dios nos ha dejado en su palabra y que se aplique a nuestras vidas. Eso es lo que Dios pide. Un sermón es un resumen compuesto por palabras humanas, usando la lógica humana, muchas veces con palabras extrabíblicas. La Trinidad. ¿En dónde encuentra usted la palabra, el término Trinidad aquí? ¿No está? Pero la verdad de la doctrina de la Trinidad está aquí. Por supuesto que sí.
Porque lo que afirma la doctrina de la Trinidad es que Dios es un Dios en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y esas tres personas son Dios, con toda la deidad. Y eso es lo que dice la Biblia. Pero usamos palabras extra bíblicas para enseñar lo que la Biblia dice. Y eso mismo es un sermón. ¿Cuál es el propósito del sermón? Bueno, expresar a la iglesia, enseñarle lo que Dios dice en el pasaje que ha sido expuesto o que se ha leído. Eso es un sermón. Entonces, no solo esa afirmación es una locura, sino que también es falso. Porque no hay ninguna iglesia, aún las iglesias que más se oponen a los credos y confesiones históricas, que no interprete la Biblia. No hay iglesia que lo crea y lo practique esa afirmación. Y tampoco hay un solo cristiano que la crea y lo practique. Imagínense que alguien llegue a un cristiano y le diga, ¿y usted qué cree? Esto es lo que yo creo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y sigue leyendo, pasa páginas, pasa los salmos, los profetas, llega el Nuevo Testamento. Sigue leyendo 6 después. Llega Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Esto es lo que yo creo. No hay un cristiano que haga eso. Pero la otra persona sabe que, pero, ok, sí está bien, me leyó todo eso, pero ¿qué es lo que usted cree de eso? Entonces hagamos unos ejercicios. Y voy a preguntar así, alguien, valientes por favor, nadie los va a criticar, no va a haber notas. Pero es para hacer el ejercicio. ¿Alguien, quién quiere responder una pregunta? Es fácil. La pregunta es, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Joseph, yo va a contestar. ¿Qué es la Biblia? Dígame todo lo que usted sabe, Joe, sobre la Biblia. ¿Ok? Bueno, la Biblia es un libro compuesto de diferentes libros, de diferentes formas literarias, ¿verdad? Tenemos profecía, tenemos literatura sapiensal, tenemos literatura histórica, luego tenemos los evangelios, es la palabra de Dios, obviamente, ¿verdad? Y pues en ella se contiene todo lo que Dios ordena para agradarle a Él, ¿verdad? Y que su iglesia camine ordenadamente como Él lo manda, entre muchas otras cosas que se pueden mencionar, ¿verdad? Que es la palabra que nos consuela, la palabra que nos da aliento, la palabra que nos exhorta, entre muchas otras cosas que puede decir uno de la palabra de Dios, ¿verdad? Con respecto a la autoridad, ¿qué dirías de la autoridad de la Biblia? Sí, es la autoridad suprema para cualquier cristiano. Tenemos que hacer lo que ella nos diga, digamos, es nuestra forma de regir la vida correctamente, no por lo que nosotros se nos ocurra. Realmente tenemos que tener mucho cuidado con respecto a quitarle ese atributo a la palabra de Dios que hacen muchos, ¿verdad? El tema de la autoridad es muy importante, sí. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Bueno, fue inspirada por Dios, ¿verdad? A través de seres humanos,
sea, que él utilizó como instrumentos y él la fue preservando a lo largo de la historia de la humanidad, ya fuese por memoria o rollos, y al final pues un grupo de personas la compiló y formó el canon que tenemos ahorita, ¿verdad? Dejando por fuera algunos otros libros que no forman parte de la Biblia. Okay. Esa es la confesión de Joe acerca de lo que es la Biblia, ¿verdad? Esa es su confesión, usando palabras extrabíblicas, ¿verdad? Palabras de él, ¿verdad? Para explicar qué es lo que la Biblia dice acerca de ella misma, ¿verdad? Ahora, y todo lo que dijo Joe está bien. Si a mí me hubieran hecho esa pregunta, yo digo esto. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, Romanos 1, 19 al 21. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Bajo el nombre de las Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que son, y menciona todos los libros que tenemos. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Como dijo Job, ¿verdad? Hay libros que no están, aquí se mencionan exactamente cuáles son esos libros apócrifos, ¿verdad? Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios ni deben aceptar sin usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. La autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o de iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Segunda Timoteo 3, 14 y 15. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto, necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y el gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Entonces, ¿qué es más completo? Y ahí podemos seguir porque sigue más el capítulo 1 hablando de la doctrina de la Escritura. Pero, ¿qué es más completo? ¿Lo que Joe nos dijo o esto que acabo de leerles? ¿Qué protege más mi vida y la vida de la iglesia con respecto a tener un mejor entendimiento de la doctrina de la Escritura? Yo creo que esto.
Esto es más completo. Y esto es lo que dice la Biblia acerca de ella misma. Pero son palabras de hombres, interpretando la Biblia, interpretando lo que ella dice de ella misma en la Biblia, o lo que Dios dice de ella en la Biblia. Otra pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién quiere decirme eso? ¿Quién es Dios? Todo lo que sabe de Dios. No ahora en la confesión. Ok, Benji. Benji se memorizó un capítulo, pero hace unos años. Bueno, si fuera de mis palabras, Ajá. Dios es un ser que tiene aceidad, ¿verdad? Okay. Dios no necesita de ningún otro ser. Dios existe por sí mismo y no depende de nadie. Dios en sí mismo es un ser que posee simplicidad, ¿verdad? Dios es amor al 100%, Dios es justo al 100%, Dios es, vamos a ver, honesto al 100% en todo, ¿verdad? Los sentidos que Dios se humaniza para que nosotros lo entendamos. Además, Dios es justo, Dios es misericordioso, todos los atributos que conocemos de Dios, Él los es en el 100%, ¿verdad? De nuevo, Dios no es un ser creado, Dios está afuera de su creación y Él reina sobre su creación. Entonces, en resumen es eso, pero si no le leería la confesión del capítulo 2. Está bien. Esa es la confesión de Benji, de Dios. Ahora, no se lo está inventando. Obviamente él ha leído la Biblia, ha estudiado la Biblia, ha estado en una iglesia que le ha enseñado acerca de Dios, y eso es todo lo que él tiene en su cabeza acerca de Dios, y él lo está confesando. Eso es una confesión de fe acerca de Dios, personal, ¿verdad? Pero vean lo que dice el capítulo 2. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Ahí está lo que decía Benji de la aceidad de Dios. Infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Es decir, es un Dios simple. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Después en el párrafo 3 del capítulo 2 habla acerca de algo más acerca de Dios. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias. De nuevo, ¿dónde está la palabra subsistencia en la Biblia? No se encuentra. Es un término humano para explicar la deidad, para explicar la verdad de Dios como ha sido revelada en la palabra. En este ser divino infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina. O sea, el Hijo, ahí está diciendo, lo que dice la Biblia es que el Hijo no es menos Dios que el Padre, ni el Espíritu Santo es menos Dios que el Hijo y que el Padre. No, los tres tienen toda la deidad. Los tres son completa y perfectamente Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión, ¿verdad? Eso lo obtienen ¿de qué? Del hecho de que Él se llama Padre. Él no viene de nadie. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Eso lo obtienen de que Él es el Hijo unigénito del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Juan, ¿verdad?
Bueno, Jesús lo dijo y Juan lo registró. El Espíritu Santo será enviado por el Padre y por Él a su pueblo. Y por lo tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. O sea, ahí mismo lo que la confesión está diciendo, el que no cree esto no es cristiano, no tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo la confesión, esto es lo que dice la Biblia, cuando es interpretada correctamente. Entonces, ¿qué es mejor? Pregunto. Y yo sé que lo que dijo Benji está todo perfecto, pero no fue más allá, no fue tan completo como pudo haber sido, ¿verdad? ¿Ven la necesidad de una confesión de fe? Para que sepamos nosotros cuál es la verdad de la palabra de Dios. Todos mis hermanos tenemos, y amigos, todos tenemos una confesión de fe de las distintas doctrinas que son enseñadas en las Escrituras. No hay cristiano en el mundo que le pregunten ¿qué cree usted? Y abra Génesis y termina en Apocalipsis. No hay ninguno. Todos dicen que es lo que yo creo de la Biblia y esa es su confesión de fe. Todo cristiano tiene una confesión de fe. Toda iglesia tiene una confesión de fe. Ahora lo que vamos a ver en las próximas semanas es que hay iglesias que no son honestas, porque no tienen una confesión de fe escrita, que pueda ser revisada, que pueda ser comparada con las Escrituras. ¿Y por qué no tienen confesiones de fe? Bueno, para que llegue más gente. En esas iglesias hay carismáticos, hay profetas, hay lo que usted quiera, hay unitarios, personas que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona divina. ¿Por qué? Porque no hay una confesión que diga qué es lo que esa iglesia cree. De nuevo, todo hereje tiene su texto. Ahora, ¿qué es una confesión de fe? Ya para terminar. La Real Academia Española define credo como un conjunto de ideas, principios o convicciones de una persona o de un grupo. Eso es un credo. Vamos a ver el credo niceno, el credo niceno-constantinopolitano. Una confesión, según la Real Academia Española, es una declaración que alguien hace de lo que sabe espontáneamente o preguntado por otro. Un credo religioso. ¿Okay? ¿Qué es una confesión de fe? ¿Qué es esto que nosotros hemos abrazado? Bueno, nosotros hemos como iglesia abrazado esta confesión de fe porque nosotros creemos que lo que aquí se enseña sobre las doctrinas que consideramos clave de las Escrituras, esto está aquí es la interpretación más fiel de lo que la Biblia dice de esas doctrinas. Eso es. Entonces, cuando nosotros como iglesia hemos abrazado eso, estamos diciendo, lo que aquí se dice de Dios es lo más fiel que se puede tener de lo que la Biblia dice acerca del mismo. Lo que dice de la Biblia es lo más fiel, lo más completo. Lo que se dice de Cristo, lo más fiel, lo más completo. Es preferible tener una confesión donde yo espontáneamente empiezo a decir qué es lo que creo de algo. No, aquí está escrito por hombres que heredaron una tradición de interpretación bíblica de la iglesia del pasado, del Nuevo Testamento, de los apóstoles, y que ha puesto por escrito para unir a creyentes. Ernest Ratzinger, que fue un bautista reformado en los Estados Unidos, ya murió. En un artículo en una revista dijo: un credo o una confesión de fe no es la voz de la verdad divina. ¿Cuál es la voz de la verdad divina? Esta, la Biblia. De nuevo, muchos dicen y nos acusan de que nosotros ponemos la confesión por encima de la Escritura. No, nosotros confesamos, esta es la voz de la verdad divina.
Solo la Biblia es la palabra de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios, solo esto. Entonces, un credo, esto no es la voz de la verdad divina, sino el eco de esa voz de parte de hombres que han escuchado el pronunciamiento de la verdad divina. Ellos, los credos y confesiones, solo profesan ser resúmenes extraídos de las escrituras de alguna de esas grandes verdades del evangelio que son enseñadas por Cristo mismo. Eso es una confesión de fe. Un resumen del eco de las doctrinas bíblicas. Y Carl Truman, que es un presbiteriano, y de hecho él tiene un muy buen libro que se llama el credo imperativo, Imperative Creed se llama. Acaba de sacar un nuevo libro sobre el confesionalismo muy bueno también. Pero él dice que las confesiones son intentos humanos para resumir y expresar los elementos básicos de la fe cristiana. Hermanos, lean y visitas, lean la confesión. Esto, para los cristianos del pasado, esto es lo básico que nosotros debemos saber. Y pregúntense usted, ¿cuántos de ustedes entienden completamente la confesión? Esto es básico. Y de hecho, las confesiones le sirven a los pastores. Vamos a ver, ¿para qué? Porque esta es la meta. Para los pastores la meta es llevar a los miembros de esta iglesia a conocer todas estas doctrinas perfectamente, o lo mejor que se pueda, que las podamos entender completamente. Han sido construidos a través de todas las épocas por personas de muy diferentes contextos, pero todos atados por el horizonte compartido de la revelación de Dios en Cristo y en el texto bíblico y en su común naturaleza humana como lectores de ese texto. Entonces, esa es la meta, que entendamos que el confesionalismo es el mandato de Dios para la iglesia.